Desde la Unión Colombiana del Sur les saluda el pastor Juan Emerson Hernández con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma, el libro Profetas y Reyes. Hoy el capítulo 23, el cautiverio asirio. Los años finales del reino de Israel fueron cargados sin precedente de violencia y derramamiento de sangre. Un rey tras otro aparecía asesinado por la ambición de otro que quería reinar. El libro menciona lo siguiente: mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar a la nación impenitente y hacerle comprender su inminente peligro de ser destruida por completo. Mediante Oseas y Amós envió un mensaje tras otro a las 10 tribus para instarlas a arrepentirse plenamente y para amenazarlas con el desastre que resultaría de sus continuas transgresiones. Pero todos estos mensajes, en vez de que el pueblo se apartara de las prácticas que habían debilitado el reino, se hundía cada vez más y más en la apostasía. El Señor señaló repetidas veces los males de la desobediencia mediante los profetas Elías, Eliseo, Amós, Oseas. Pero esto fue como en los días antes del diluvio. La gente adoraba a las criaturas en vez de adorar al Creador. Los profetas continuaron intercediendo para que se hiciera el bien. Menciona el libro de Oseas: conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y más adelante dice: decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y en la hora de mayor apostasía del pueblo de Israel, Dios envía mensajes a través del profeta Oseas diciendo: venid, volvamos a Jehová, Él nos curará, Él nos vendará, Él nos resucitará, podremos habitar delante de Él. Sin embargo, esas invitaciones, una tras otra, quedaban en el vacío. Aunque Dios una y otra vez les decía: buscad lo bueno, apartaos de lo malo, pero el mal se extendía y parecía de una manera incurable. Las 10 tribus de Israel iban a cosechar los frutos de la apostasía. El Señor estaba en contra del pecado, pero el Señor siempre ha sido misericordioso. Mire lo que menciona el siguiente párrafo: mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un aramero y no cae un granito en la tierra. Qué bueno, que Dios es justo, pero también misericordioso. Los castigos sobre Israel quedaron suspendidos durante el periodo de Jeroboam II. Luego se cumplieron los juicios contra Israel. Los asirios vinieron e invadieron al pueblo de Israel, lo humillaron y llevaron cautivo a la mayoría de ellos. Israel nunca más se volvió a levantar de este golpe. Mientras eso sucedía en Israel, en Judá, al tercer año del profeta Oseas, Ezequías empezó a reinar. Y tan pronto como Ezequías entró al reinado en Judá, él inmediatamente hizo unas reformas en Jerusalén y invitó a todo el pueblo de Judá para realizar y celebrar la festividad de la Pascua. Pero también invitó a todos los de Israel. Mandó mensajeros con una invitación escrita por su propia mano que decía: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros sus rostros, si vosotros os volvéis a Él. Qué
hermosa invitación. Y el rey mismo se tomó el trabajo de hacerla. Los mensajeros fueron por todas las ciudades de Israel, pero la gente que había quedado, en gran parte, se burlaban de esta invitación. Unos pocos de la tribu de Aser, de la tribu de Manasés y de la tribu de Zabulón aceptaron la invitación y fueron a Jerusalén. 2 años después, Asiria cercó a Samaria y multitudes perecieron allí, algunos por la enfermedad, otros por el hambre y otros por la espada. Los asirios fueron los instrumentos de Dios. Así lo menciona la pluma inspirada cuando dice: e Israel fue transportado de su tierra a Asiria, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. El Señor tenía un propósito sabio y misericordioso al permitir que muchos fueran llevados cautivos. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Unos pocos de ellos eran fieles a Dios y Dios los iba a usar a ellos para que allí, en medio de la nación de Asiria, pudieran contarle a las personas acerca del carácter de Dios, de la ley de Dios y también de los resultados por obedecer su santa ley. ¿Qué cosas podemos extraer de este capítulo? Primero, Dios quiere sacarnos de la apostasía. Él comprende que nosotros, aunque conocemos su palabra, nos hemos apartado de Él. Dios quiere sacarnos de allí. Lo segundo, el Señor es misericordioso y a pesar de nuestro pecado, Él quiere usarnos. Él quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. No importa que sí, somos pecadores, pero Él es misericordioso. Lo tercero, el Señor no desea destruirnos. Vienen reprensiones, pero lo que el Señor está esperando con ello es que tú y yo nos arrepintamos. Eso es lo que busca el Señor, que nos arrepintamos. Y lo cuarto, si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Volvámonos a Dios, busquémosle y Él entonces nos atenderá y se volverá a nosotros. Debido a estas circunstancias, yo quiero invitarte en esta ocasión, estimado amigo, para que tú y yo entremos ahora mismo en el reavivamiento y la reforma. Que Dios te bendiga.